primera vez que tengo la oportunidad de poder conversar con colegas estudiantes, futuros ingenieros. El tema que quiero conversar hoy día con ustedes es la gestión responsable del agua. Hasta ahora ustedes han tenido temas relacionados con desarrollos informáticos, con software, han tenido temas relacionados con estructuras, con hormigones y todo lo que le hace a la ingeniería. Un área muy importante de la ingeniería viene a ser el tema de la gestión responsable del agua, no solamente la parte de las formulaciones, sino el tema de qué podemos hacer y cómo podemos insertar nuestra ingeniería en lo que viene a ser el tema del ciclo del agua, el ciclo hidrológico del agua, especialmente en nuestras ciudades y en nuestras áreas productivas. El objetivo de ello es poder mostrar a ustedes un concepto, una conversación que viene circulando en nuestro país durante muchos años relacionado con la huella hídrica, pero que todavía no puede cuajar en la ejecución de proyectos, no puede ingresar en la ejecución de proyectos por algunos motivos. Entonces, lo importante es de que esto podamos conversarlo aquí en la universidad, porque es aquí de donde tiene que salir la semilla para el cambio de los diferentes proyectos que pueden ir ustedes, digamos, desarrollando con el avance del tiempo. Todos los días vemos en las noticias todos estos problemas asociados a la escasez del agua. Escasez del agua en Bolivia, escasez del agua en Ecuador, escasez del agua en Chile, escasez del agua en Montevideo. Años pasados, Montevideo, una de las ciudades, bueno, la capital del Uruguay, se ha quedado básicamente sin agua potable. Y los que conocen la geografía, ¿cómo podemos entender que Montevideo puede quedarse sin agua potable? Siendo que está cerca del Océano Pacífico, está a las orillas del Océano Pacífico, está en el Río de la Plata y los tíos se quedaron sin agua. Ecuador ha pasado por una crisis, ya lo dijo el doctor hace rato, una crisis energética muy importante asociada al tema del agua. Entonces, en todas partes del mundo está habiendo un problema asociado con el asunto del agua. No es solamente la escasez, sino la disponibilidad para todas nuestras funciones. Chile está avanzando con proyectos asociados a los próximos 50 años a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Chile avanza con un tema tienen un sistema agroindustrial bastante importante que dependen del agua y están estableciendo de que al final de cuentas se van a quedar sin agua. ¿Cómo es quedarse sin agua? El agua es el cuarto elemento creador de la naturaleza que nos ha acompañado desde siempre, ¿no? La creación de la vida, la formación del planeta, todos los eventos que han formulado, digamos, hasta la geomorfología de nuestro planeta está asociada al agua, ¿no? Nuestras costumbres, nuestras mitologías, nuestras cosmovisiones, incluso nuestra religión de alguna forma está asociada al agua. ¿Cómo puede ser que esto nos puede faltar? Es un recurso que sirve a todo el planeta. Sin embargo, más de 300 millones de habitantes en todas las ciudades de Latinoamérica o Hispanoamérica, ingresamos 35 millones de metros cúbicos de aguas residuales, de los cuales el 45% de las aguas de alcantarillado solamente reciben tratamiento. 65% de estos 35 millones están de alguna forma siendo ingresados al sistema como agua contaminada. Estamos en un mundo que ha cambiado completamente, sin embargo, seguimos con las falencias relacionadas con el tema de poder tratar nuestras aguas y poder reinsertarlas con condiciones de seguridad en el ciclo hidrológico. De pronto hemos pasado de un escenario antiguo, y lo que siempre hablamos en Cochabamba, cómo era el río Rocha, cómo eran las lagunas, etcétera, etcétera, y llegamos a un punto en el cual el futuro, que nosotros lo veíamos durante mucho tiempo muy lejano, nos está alcanzando. Y este futuro que nos está alcanzando con una rapidez impresionante, una rapidez a la cual se desarrolla al mismo tiempo las tecnologías y las decisiones estamos demorando demasiado. Es posible que el año 2050 haya un problema de abastecimiento de agua limpia para el consumo humano especialmente y para el desarrollo de nuestras funciones. En 2050, de acuerdo a los cálculos de las Naciones Unidas, el 50% de la población sufrirá escasez de agua. No significa que no tengamos agua, significa que la disponibilidad de agua barata, agua con calidad, cada vez va a ser más difícil. Y nuestros costos tarifarios, la posibilidad de poder potabilizar, tratar con condiciones de salud y salubridad, van a ser cada vez más difíciles. Porque nuestras fuentes de agua limpia están siendo
alejadas cada vez más, por toda la presión y el crecimiento que necesitamos. No está desapareciendo el agua, sino el agua limpia se nos está haciendo bastante más complicado de poder utilizar y conseguir. Otro elemento importante es el ciclo hidrológico, el cambio climático. Había un ingeniero que estaba preguntando sobre el tema del cambio climático, ¿cómo le afecta? Y en todos los proyectos que tenemos nos preguntamos siempre, ¿en qué nos afecta el cambio climático? ¿Qué es lo que pasa con el cambio climático? Es algo que está ahí, es algún concepto. En algunos casos las cifras, los modelos indican que hay una variación en la temperatura, pero ¿cómo nos afecta eso en el tema de lo que es la producción en las fuentes de agua? Pues es algo que está bastante importante. Hay una reducción en las fuentes de agua, hay una reducción en las intensidades, pero también en otros lugares hay un aumento de las intensidades. Consiguientemente, el ciclo hidrológico está cambiando y nuestros proyectos y nuestras formas de pensar siguen siendo las mismas de hace 20, 30 años atrás. El cambio climático influye en los problemas hídricos actuales. Afecta de manera directa a los componentes del ciclo hidrológico. Nuestro ciclo hidrológico está dependiendo directamente del cambio climático. El aumento de la temperatura, especialmente en las ciudades, producen las inundaciones y sequías que muestran la importancia del problema. Es algo que tenemos que tomarlos ya no más. Pequeños cambios climáticos pueden producir problemas significativos en los recursos y las regiones. El mundo ha cambiado bastante en términos de cambios climáticos, el mundo ha cambiado bastante en temas de la oportunidad de disponer agua para todos los conceptos de seguridad alimentaria y de consumo humano. Es así que la demanda de agua crece a un ritmo acelerado. Tenemos una sola fuente de agua y tenemos varios actores que quieren de esa fuente de agua. Ninguno de los actores quiere agua sucia, no quiere agua contaminada. Consumimos agua potable, queremos agua limpia. Las industrias generadoras de energía quieren agua limpia. Los sistemas productivos quieren agua limpia. Los sistemas agroindustriales de alimentación quieren agua limpia. Y las fuentes de agua limpia cada vez son más pequeñas, más alejadas y más difíciles de conseguir. Por lo tanto, la presión sobre estos recursos hídricos es cada vez más y más complejo. ¿Cómo se distribuye el consumo de agua dulce a niveles de producción? Más o menos, en forma relativamente promedio, el consumo en las acciones agrícolas ganaderas está alrededor del 70%. Estamos hablando de que el 70% de las aguas limpias o las fuentes de agua limpia están más o menos orientadas a la producción agrícola ganadera. A través de ella llegamos nosotros a hablar sobre producción alimentaria, ¿cierto? El consumo industrial, 20%, y más o menos el 10% viene a representar el consumo en la ciudad. Es importante. Este 10% para nosotros representa un valor bastante grande en la ciudad, pero en el contexto global solamente es un 10%. No solo se consume en forma de agua potable, sino cualquier acción humana que involucre dentro de los procesos el consumo de agua estará también involucrado en el acceso al agua. Energía, industria, transporte, ganadería y agricultura, y todas ellas obtienen agua de un solo lugar. Es ahí donde aparece un concepto muy interesante que deberíamos incorporar en nuestros proyectos y por alguna forma nos está faltando ese concepto. Ayer estábamos hablando con un colega ingeniero que estamos haciendo un proyecto con la forma de poder involucrar este tema de la huella hídrica en un proyecto energético. La huella hídrica mide la cantidad de agua utilizada para producir cada uno de los bienes y servicios que utilizamos. No solo se refiere al consumo directo de agua, sino que a todas las funciones que nosotros necesitamos para vivir. Es decir, para producir nuestra ropa, para producir esta energía, para producir nuestros alimentos, para producir la industria, consumimos agua, ¿no? Cuanto más demandantes somos nosotros como personas de este tipo de actividades, nuestra huella hídrica cada vez será mayor. Para quienes ya han entrado al tema de la ingeniería sanitaria y el tema de lo que es las materias de ingeniería sanitaria, solamente hablamos de consumo o de dotación. La huella hídrica va más allá, habla de toda la cantidad de agua que tú puedes obtener o necesitas consumir para hacer algo. En una industria, en una fábrica, en una ciudad. La huella hídrica es bastante importante y viene incluso a veces a multiplicar por 10 el consumo que nosotros mantenemos por el tema de la dotación.
Este concepto de huella hídrica ha estado circulando y está circulando en el mundo y viene a ser un parámetro muy interesante y muy fácil de calcular, pero que te puede dar a ti una idea de cuán sostenible es el proyecto que puedes presentar. Es un indicador, no viene a ser una norma, es un indicador que te permite a ti tomar decisiones. La huella hídrica consiste en una fórmula simple: la huella hídrica directa, la huella hídrica indirecta, la virtual, que viene a representar al final el total del volumen consumido sobre la población en ese lugar. La huella directa es el consumo del agua potable, es el consumo de agua en la ciudad, en el mantenimiento de áreas verdes, en el riego, en el mantenimiento de las escuelas. La huella indirecta viene a representar el consumo que se presenta en las ciudades. Una ciudad industrializada, un parque industrial, consumirá mucho más agua indirecta que lo que puede ser el consumo humano de sus trabajadores. Y la huella virtual viene a ser un concepto en el cual nosotros podemos importar productos. Un pantalón de jean, una tela de jean que ha utilizado agua para poder traernos a nosotros, se consumirá en su lugar de origen, que no necesariamente viene a ser nuestra ciudad. Entonces a eso se refiere el agua virtual. Entonces cada actividad, cada paso que damos, cada elemento que tomamos viene a representar para nosotros la huella hídrica. Y el volumen total viene a representar el volumen que estamos exigiendo a nuestra fuente, ¿no? Y dividido por la cantidad de habitantes es que estamos hablando de un volumen unitario. Cuanto más grande es la huella hídrica, estamos consumiendo más agua, ¿cierto? Cuanto más pequeña es la población, podemos consumir más agua o menos agua. Y eso nos dará un indicador básicamente de qué tan extractivos somos en nuestras soluciones, qué tan extractivos estamos considerando en tema de nuestros consumos de agua. Se ha mapeado, se ha dado algunos valores sobre la huella hídrica del mundo. Este es otro estudio de las Naciones Unidas y la UNESCO, que habla sobre el tema de la huella hídrica. Si nosotros podemos mirar nuestro mapa en nuestra posición, Bolivia está más o menos en los rangos de mayor consumo de huella hídrica. ¿Por qué? Somos 11 millones de habitantes, ¿no ve? Estamos a nivel del consumo de la huella hídrica en Estados Unidos, estamos a nivel de la huella hídrica en el norte del África, no estamos a nivel de la huella hídrica en Europa, ellos son menos extractivos. ¿Por qué? No solamente es nuestra población, sino que nuestros sistemas agroindustriales siguen utilizando el agua de una forma mucho más intensiva. Nuestras ciudades utilizan agua potable para regar las plantas, para regar los parques. Nuestras ciudades siguen utilizando agua potable para limpiar las aceras, para lavar las aceras, para las escuelas, etcétera, etcétera. Consiguientemente, nosotros estamos siendo mucho más extractivos con nuestras fuentes. ¿Cuál es el problema? Nuestras fuentes son nuestras. Nuestras fuentes no le afecta a Europa, nuestras fuentes no le afecta a Estados Unidos, sino que nuestras fuentes son nuestras, básicamente. Entonces tenemos un problema ahí asociado a este tema de la huella hídrica. Hace rato les hablé y les dije, Chile está con unos problemas futuros, en 50 años están proyectando quedarse sin agua disponible, pero su huella hídrica es bastante baja, ¿no? Comparada con la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ellos tienen menos disponibilidad de agua, básicamente. Entonces, el tema de la huella hídrica viene a representar para nosotros un problema en el cual podemos utilizarlo como indicador para poder justificar nuestros proyectos. Y ahí es donde se abre una brecha muy interesante para la propuesta de proyectos de aquí en adelante. Es decir, ¿qué tanto aporta mi proyecto a la reducción de la huella hídrica en el sentido de que puedo utilizar el agua varias veces y no estar pidiendo de una sola fuente el agua? La ingeniería hidráulica en un mundo cambiante. Ustedes han visto hasta ahora todo el tema de la tecnología. Este seminario se basa en el tema del uso de datos, la tecnología, todo el cambio que hemos tenido en los últimos años. Hasta hace unos 10 años yo decía, el mundo está cambiando. Ahora les puedo decir, el mundo ha cambiado, ¿no? Y todos hemos sido testigos de lo que ha pasado desde el último 2020, desde la pandemia, en la cual todo el tema de información, todo el tema de datos, todo el tema de nuestra forma de pensar, nuestros valores, nuestros conceptos han cambiado terriblemente. En la ingeniería, nosotros tenemos las mismas formulaciones de 1920, 1980. El ingeniero que inventó
la filtración de agua, por ejemplo, en 1800 y tantos, seguimos usando sus mismos conceptos para seguir haciendo sistemas de tratamiento con esas tecnologías, con esas formulaciones. ¿Qué es lo que ha cambiado? Entonces, ¿no? Cambia nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas, nuestra rapidez en la toma de decisiones, cambia nuestro sentido crítico. Y ahí es donde ustedes, como estudiantes de ingeniería, tienen que incorporarse, porque están en un momento en el cual la revolución tecnológica nos va a cambiar todos los valores. No tenerle miedo a la Internet, no tenerle miedo a la inteligencia artificial, no nos va a destruir la inteligencia artificial, simplemente nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, vivimos en un mundo que ha cambiado. El crecimiento de la población ha aumentado, las urbanizaciones están aumentando, ¿no? Estamos aumentando, nuestra población aumenta al 2-3%, las urbanizaciones crecen al 11%. Las tasas de crecimiento de las redes de agua potable y de servicios crecen a una tasa del 1% anual. Entonces, imagínense esa diferencia, esa brecha en el tema de la respuesta a la que se tiene en las ciudades. La revolución tecnológica, Internet, mundo digital, ya no podemos vivir sin nuestro celular. En nuestro celular está todo. De hecho, ya la computadora ya no nos es problema. El problema es la dependencia que tenemos de nuestro celular y nuestra conectividad en el mundo. La crisis ambiental, ¿no? Sabemos lo que pasa ahorita en el Congo, sabemos los problemas que pasan ahorita en la China en tiempo real, en tiempo inmediato, a través de la revolución tecnológica. Sabemos que el mundo tiene unos problemas de crisis ambiental importantes y terribles. La pandemia nos ha mostrado las restricciones, ¿no? Cualquier cosa nos puede ahorita encajonar en nuestras viviendas y no sabemos qué hacer y no podemos mantenernos. De cuando éramos seres humanos dominadores del planeta, nos volvimos de pronto asustados, ¿no? Nos metimos dentro de las viviendas y no salimos durante meses. Todavía seguimos siendo vulnerables. ¿Y vulnerables ante quién? Ante una naturaleza que está actuando sobre nosotros, ¿no? Como una respuesta. La globalización y los mercados y sus interacciones, eso es algo que ha estado desarrollándose mucho y va a seguir, ¿no? Podemos interconectarnos con ingenieros en el mundo en tiempo real para poder tomar decisiones inmediatas. Entonces, son factores que afectan e involucran de manera inmediata a nuestro sistema de valores. Como ingenieros, ¿qué tenemos que desarrollar? Esto, ¿no ve? Intentar compatibilizar algo que ha estado antes que nosotros lleguemos a este planeta con algo que nosotros hemos podido crear. Es tiempo de mirar de otra forma, ¿no? Todavía seguimos dando vueltas en el tema de cómo miramos nosotros el tema de los recursos hídricos. Los recursos hídricos vienen a través de una cuenca hidrográfica, ¿no? Una cuenca hidrográfica es la que genera agua, es donde se consume el agua, es donde se retorna el agua y es donde se repone el balance del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es un ciclo de circulación del agua movido por la energía solar y movido por nosotros. Entonces, una cuenca hidrográfica viene a representar para nosotros fuentes de contaminación, fuentes de consumo, fuentes de aprovechamiento, zonas de generación de energía eléctrica y todas ellas, ¿qué cosa utilizan? Agua. Agua de una sola fuente. El tiempo de mirar significa, miremos toda la fuente desde un punto de vista integral y podemos obtener de ahí incluso la misma solución para el tema de nuestros problemas hídricos. La ciudad inteligente y sostenible. Esto es parte de un proyecto en el que participé en los últimos 2 años en el tema de ¿qué hacemos con las ciudades inteligentes? ¿Qué significa una ciudad inteligente? ¿Significa una ciudad con semáforos inteligentes, con internet gratuito? ¿O significa una ciudad que utilice sus recursos de una forma mucho más inteligente a la que hemos estado funcionando hasta ahora? Todos vivimos en una ciudad, todos vivimos en la ciudad de Cochabamba y todos los días vemos todos los problemas que eso involucra. Las ciudades son desarrollo de procesos sociales, económicos, culturales, políticos y físico-espaciales. Es decir, no es la ciudad algo simple de manejar. La ciudad es algo que tiene temas sociales, temas económicos, culturales, políticos, físico-espaciales, y eso involucra una cantidad de problemas. Es así que todos los problemas asociados a la urbanización están alrededor de nuestro entorno, cómo nosotros hemos utilizado nuestro entorno. Déficit de infraestructura, servicios públicos sobrecargados, estrés y degradación ambiental,
mayor vulnerabilidad a los desastres y cambio climático. Hasta aquí todos hemos vivido en la ciudad de Cochabamba estos problemas todos los días. Acceso inequitativo al agua y saneamiento. Hay gente todavía en las zonas periurbanas que no tiene acceso seguro al agua potable segura, no tiene acceso al saneamiento seguro, pese a que estamos en una ciudad bastante importante y es una ciudad capital. ¿No ve? Disparidad en el mercado laboral, ¿no ve? Y el tema el problema de la seguridad social y el riesgo. Todos estos problemas involucran a nuestra ciudad. ¿En qué incorporamos nosotros? Al famoso acceso inequitativo del agua y saneamiento, a la vulnerabilidad de los desastres y al estrés y la degradación ambiental. Hace unos días nos llegó una publicación de Naciones Unidas Hábitat, donde llega alguien que dice, ¿están las ciudades causando sus propias inundaciones? O sea, el doctor hace rato dijo algo, ¿no? Las ciudades están teniendo un problema, de aumento de agua. La intensidad de agua de lluvia en las ciudades está creciendo. La siguiente pregunta es, ¿están las ciudades causando sus propias inundaciones? Han hecho un estudio y han podido determinar de que el efecto de la urbanización no solamente había sabido afectar al aumento de la temperatura en la ciudad en 2 grados respecto al tema rural, también aumenta la intensidad. Nos han preguntado por qué ya creo que llevamos 2 meses de lluvias de corta intensidad, pero permanentes en la ciudad, todos los días, ¿no ve? Todos los días está lloviendo. Nuestros sistemas de drenaje no están pudiendo abastecer. ¿Qué es lo que sucede? Hay un cambio. Las ciudades están provocando un cambio y ese cambio está llegándonos ahora. No en 50 años, no en 20 años, sino que es ahora. ¿No? Las ciudades se están convirtiendo en islas, que no solamente son las que producen el aumento de la temperatura, sino que también están produciendo la precipitación. Es decir, el aumento de calor hace que se produzcan esas lluvias convectivas, que producen lluvias más cortas, pero de mayor intensidad. Y el sistema de drenaje de la ciudad no abastece para esa intensidad. Quizás el caudal medio sí. En el tiempo la inundación se retirará, pero el problema de la intensidad en ese momento de la inundación es bastante grave en nuestra ciudad. Entonces las ciudades se están afectando. Nuestra forma de vida se está insertando en el ciclo hidrológico y nos hemos insertado de una forma tal que nos está devolviendo a la naturaleza el problema. Entonces estamos activando varias cosas. Se llama Islas Urban Heat, significa islas de calor urbano, nuestras ciudades. Han notado también que la temperatura en la ciudad ha aumentado, ¿no? 2, 3 grados, hace más calor en la ciudad. Hay más contaminación en el aire, se produce el famoso efecto invernadero y las estructuras de la ciudad afectan al viento y la humedad. Cuanto más grandes nuestros edificios, de una forma distribuida, sin control, afectarán también al viento, ¿no? Y ese viento también producirá movimiento de masas y nos producirá cualquier problema de lluvia. Consiguientemente, nuestras ciudades no están siendo manejadas en términos inteligentes. ¿Qué podemos hacer? Rediseñar los sistemas de drenaje orientados al enfoque simplemente urbano. Nuestros sistemas de áreas verdes tienen que contribuir a la ciudad no solamente como áreas verdes de evaporación, sino también áreas para recuperación de agua y la reutilización del agua. Más espacios verdes que nos permitan a nosotros infiltrar el agua y evitar el tema de las inundaciones. Y las urbanizaciones tendrán que venir con factores de modelos climáticos, no solo los edificios, sino también las urbanizaciones de viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un estudio bastante interesante y bastante importante. Entonces, volviendo, la ciudad inteligente es un tipo de desarrollo basado en sostenibilidad. Es capaz de responder adecuadamente a necesidades básicas y en el plano económico puede resolver algunos de los problemas que habíamos planteado en la ciudad. Es una ciudad que tiene planificación urbana, tiene una operatividad urbana controlada, tiene un sostenimiento como una ciudad verde y ciudad azul, manejo del agua y viene a representar una ciudad para todos. Ese es el concepto de ciudad inteligente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ya tenemos una ciudad construida. Cochabamba se ha construido a partir de 1571. Entonces, ¿qué podemos esperar para el tema de la ciudad inteligente? Significa que tenemos que tomar acciones en los diferentes proyectos que vayan orientados a proteger, restaurar y reutilizar
y gestionar de manera sostenible los ecosistemas dentro de la ciudad. ¿Qué es un ecosistema? Un área verde. ¿Qué es un ecosistema? Una escuela. ¿Qué es un ecosistema? El barrio. Eso tenemos que empezar a proteger, restaurar, reutilizar con mecanismos adaptados a la ciudad. De tal forma que tengamos planificación y diseño urbano integrados, resiliencia climática, tecnologías de monitoreo, datos y tecnología para toma de decisiones, economías y finanzas verdes, infraestructura y servicios urbanos y gestión integrada del agua. Esa idea, por ejemplo, del tren urbano no es mala idea, ¿no? Pero la rechazamos igual. No sé. Las tecnologías de monitoreo no solamente se refieren a la seguridad, también se refieren a disponibilidad del agua, se refiere al tema de lo que es circulación vial, control de la circulación vial. Resiliencia climática significa no nos vamos a inundar tanto tiempo y no todas las veces de la misma forma. Economías verdes y finanzas se refieren al tema de dinero e inversiones para poder proteger estos sistemas. De ahí es donde se descuelga el tema de la gestión integrada del agua. ¿Cuál es la meta? Prácticas de riego más eficientes, menos extractivas. Prácticas de reuso del agua varias veces antes de retornarla a la cuenca. Sistemas de consumo de agua ahorrativos e incentivos a las industrias que reduzcan sus consumos de agua limpia. Son 4 de las acciones importantes que hablamos respecto al tema de lo que es la gestión integrada del agua. Es decir, incentivos a las industrias que reduzcan consumo significa industrias que puedan reutilizar el agua. Sistemas de consumo de agua ahorrativos significará el tema de reducir nuestros consumos en las viviendas. Prácticas de reuso varias veces antes de retornarla significará el agua residual ya no será pues algo que tenemos que botar al río, sino que es algo que tenemos que tratar y reutilizar desde el punto de vista de, por ejemplo, la recuperación de las áreas verdes de la ciudad. Y prácticas de riego más eficientes, menos extractivas, estarán orientadas a la utilización de las fuentes de agua disponibles. Cuando vean el tema de las materias de tratamiento de agua, se darán cuenta que las tecnologías se están volviendo más baratas, más compactas, y es más fácil poder utilizarlas. A unas pocas cuadras de aquí hay un edificio multifamiliar que reutiliza sus aguas. Y eso fue la aplicación de un ingeniero, el propietario de ese edificio, que se dispuso a hacer este sistema. Por lo tanto, su sistema en su edificio es más eficiente, reduce el consumo del agua limpia, reutiliza en sus inodoros este tema y de alguna forma está demostrando que estas acciones son posibles de utilizar. En un sistema de tratamiento de aguas, nosotros siempre tenemos un sistema convencional urbano. Las aguas residuales domésticas llegan a través del alcantarillado sanitario a una planta de tratamiento. En base a sistemas y tecnologías controladas, este sistema de tratamiento entregará un agua tratada, ¿no ve?, a ciertos niveles controlados por la ley, y esa agua nosotros, ¿qué estamos haciendo? La estamos botando al río. ¿Sí? Este sistema de planta de tratamiento tiene un costo. Consume energía, consume recursos, consume insumos, consume dinero. Y nosotros, una vez consumido todo ello, lo botamos al río. ¿Ya? Los efluentes industriales pasan por lo mismo, por un sistema propio, va al sistema de tratamiento municipal y se bota al río. Aquí se consume agua, se consume recursos, se consume energía, se consume agua, recursos, energía y se botan al río. Los sistemas pluviales están orientados a recoger el agua, incorporarlos en su propio sistema. Si hay o no hay tratamiento, no interesa, se bota al río. Todo lo que tenemos aquí es un sistema que consume agua y energía para botar al río. Consiguientemente, la idea es pasar del agua residual, que sea de residuo, a recurso. La planta de agua residual no solamente tiene mal olor, tiene agua para reutilizar, tiene lodos que, digamos, adecuadamente tratados serán fertilizantes y tiene muchos otros nutrientes que pueden ser utilizados en la industria agrícola. ¿Qué hacemos con todo esto? Lo botamos al río. El concepto entonces es cambiar nuestro enfoque. ¿Qué pasa si reubicamos la planta de agua residual al inicio del ciclo hidrológico en la ciudad? La planta de agua residual se volverá una fuente de agua
que ha consumido recursos de energía y todo ello, pero todos esos recursos y energía lo podremos utilizar ¿dónde? En riego agrícola, alimentación de lagunas urbanas, la laguna Lalay, mantenimiento de bosques, tenemos 9 bosques para mantener, ¿no ve? Y otros usos industriales que podríamos utilizar. Consiguientemente, en vez de botar nuestros recursos y nuestro dinero y energía al río, podremos reutilizarlo una vez más. ¿Qué sucede? El consumo sobre nuestras fuentes de agua se reduce, ¿cierto? En un porcentaje. Y dejamos de gastar dinero, básicamente. ¿Qué nos hace falta? Esto en los proyectos. Poder lograr incorporar estos conceptos y estos criterios y poder materializarlos en el proyecto, eso es lo que importa ahora. Es decir, se puede realizar. Se puede realizar. De esa forma, tú puedes hacer una gestión hídrica, incluso dentro de la misma planta. No necesitas pasar por todas las etapas de tratamiento para poder reutilizar sus efluentes. Una vez que vas con el efluente primario, por ejemplo, en las plantas de tratamiento, puedes descartar un volumen adicional y desviar, por ejemplo, para forrajes y cultivo forestal, de tal forma que la siguiente etapa, el volumen a tratar se reducirá, por lo tanto el costo se va a reducir, y solamente el volumen secundario servirá para sembradíos y acuicultura, y el volumen terciario, que normalmente es el agua residual más cara y más tratada, botaremos lo que sobra pues al río o recuperaremos desde el punto de vista de agua para los sistemas biológicos que manejan el río. De esa forma podemos gestionar incluso el tema del uso del agua en función de los diferentes volúmenes que podríamos tratar. Esto simplemente es cambiar nuestra metodología, cambiar nuestra mentalidad y cambiar nuestra forma de ver las cosas, nada más. Siguen siendo proyectos sanitarios, siguen siendo proyectos que trabajan con las mismas formulaciones y normativas que tenemos hasta ahora. En ese caso hicimos una propuesta de proyecto como ejemplo. Es un proyecto urbanístico privado que están desarrollando en Santa Cruz, con muchos problemas asociados al tema de dinero e inversión, porque es una inversión privada. Sin embargo, es un ejemplo muy interesante. La nueva Santa Cruz, ciudad inteligente. Bien, es un buen eslogan, ¿no? Ciudad inteligente. Es una nueva Santa Cruz. Es un proyecto urbanístico que está desarrollado, orientado a 450,000 habitantes, básicamente. ¿No ve? Proyecto de inversión privada. Un poco su esquema, su maqueta 3D es algo parecido a esto. Está bien. No solamente es una urbanización, un conglomerado de condominios, no es un grupo de condominios, ¿no? Estos son manzanos muy grandes, ¿no? De 10 hectáreas, son 6,000 hectáreas que hay en este tema. No solamente es eso, la idea es, a ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo está gestionado el agua? Tenemos conceptos, tenemos conocimiento, tenemos tecnologías. ¿Qué es lo que pasa en este proyecto? La demanda de agua considera 4 aspectos importantes: 450,000 habitantes, 275 hectáreas de áreas verdes, plazas, vías y espacios deportivos, y va aumentando cada vez más. Una laguna artificial de 26 hectáreas y una laguna cristalina de 40 hectáreas. Tienes 60 hectáreas de lagunas, es decir, la laguna Lalay viene a ser un pequeño charco comparado con el proyecto que ellos quieren realizar. Quieren proyectar y están construyendo un canal navegable de 7 kilómetros de longitud. Un canal súper ancho con 7 kilómetros de longitud de agua tratada. El consumo de agua en esta ciudad es grande, grande, grande. ¿Y de dónde quieren obtenerla? De pozos. ¿No ve? ¿Y dónde van a botar el agua utilizada? Al río. ¿Y qué van a hacer con el agua de riego? Nada, se va a ir por los canales y se va a ir al río. ¿Qué es lo que tiene de inteligente entonces, no? Entonces, todo eso implica la gestión de 31 millones de metros cúbicos de agua al año. Misicuni tiene un embalse de 90 millones, ¿no? 90, 100 millones de metros cúbicos. Un tercio de Misicuni lo vamos a botar aquí. Ese era el proyecto original. Había que construir 80 pozos en la ciudad. 80 pozos para extraer. ¿Ve? Extraño, ¿no? El título, Ciudad Inteligente, y tenemos que hacer estas cosas. Entonces, aplicamos con un grupo de ingenieros estos conceptos en esta nueva ciudad. Y dijimos, a ver, hagamos lo siguiente, hablemos de recolección, hablemos de la reutilización, hablemos del cambio en el paradigma que tienes en tema de plantas de tratamiento, pongamos más plantas de tratamiento, hagamos sistemas de control, todo ello. Incluso hay un río que atraviesa ese lugar, utilicemos esa agua para tratar y volver a reincorporarla. Haciendo todos esos cambios con los conceptos que teníamos,
¿no ve? Nosotros podríamos hacer un cambio en el enfoque de la gestión del agua. Entonces hemos cambiado el concepto, lo hemos dado vuelta, digamos, desde el punto de vista. Obviamente fue una sola propuesta, ¿no? Con incorporación de sistemas de control en todo ello, ¿no? Es decir, controlar en todo momento el agua, de tal forma que utilizar los cuerpos de agua como centralizador de fluentes tratados para su reutilización, es decir, todos los cuerpos de agua tenían que ser fuentes de agua para poder ser reutilizadas. Recibían agua, se trataba agua y se volvía a insertar al sistema, de tal forma que minimizáramos el consumo de la energía. En términos de números, esa propuesta logra el siguiente asunto. De 307 litros por persona que representaba la huella hídrica azul que viene a ser el agua limpia, podemos reducir a 179. Es decir, 42% de reducción en el consumo solamente del agua limpia en esta ciudad. ¿Y solamente qué cosa? Cambiando el paradigma, cambiando el dogma, cambiando el concepto de la ingeniería. Nada más. Los mismos sistemas de tratamiento, las mismas formulaciones, los mismos trabajos de ingeniería que tenían que realizarse, simplemente cambiando la óptica y la perspectiva asociada a hagamos algo inteligente. Y ese hagamos algo inteligente significa un ahorro de agua del 41%. Interesante. Muy interesante. Ha sido un problema, ha sido una pelea, ha sido una discusión con incluso colegas en los cuales no entendían cómo podíamos manejar este tema. Y al final se quedó con una propuesta que está siendo evaluada desde el punto de vista del tema de las inversiones. Entonces, la gestión integrada viene a representar un elemento importante en la utilización del agua y en los recursos y poder resolver o aportar a resolver toda esa problemática que hemos hablado respecto al uso del agua. La adopción de tecnologías emergentes, viene a representar, y las estrategias, viene a representar algo que tenemos que incorporar en nuestros proyectos, que tenemos que incorporar desde la universidad, el tema de poder incorporar estas cosas, estos conceptos en los proyectos que vienen. ¿Es necesario realizar considerables modificaciones? Sí, incluso tienes que modificar tu mentalidad para poder establecer y convencer de este proyecto. Hay restricciones vinculadas a los retos de salud pública. Incluso cuando fuimos con esta propuesta a Zaguapac, que viene a ser la empresa que maneja el agua, incluso ellos se oponían a la propuesta que teníamos, porque ellos no tenían en sus esquemas administrativos la reutilización del agua. Consiguientemente, estábamos nosotros de alguna forma con varios problemas respecto al tema de problemas burocráticos, políticos, aceptación, algo que es tan lógico y tan importante. Entonces, ¿cuál es el mensaje? La ingeniería en la gestión del agua recién está empezando, recién estamos empezando. Y esa ingeniería de gestión tiene que empezar aquí, en la universidad, con ustedes. ¿Hay importantes y hay oportunidades para innovar y liderar el cambio? Sí, está en manos de cada uno de nosotros provocar esto, ¿no? En la ingeniería es fundamental cuestionar, tenemos que cuestionarnos siempre las cosas para poder resolver los problemas que tenemos. Incorporación del avance de tecnología, importante el tema de la tecnología, importante incorporar la inteligencia artificial, importante incorporar el tema de los el Big Data, el tema de los sistemas de tratamiento de datos para obtener información y tomar decisiones, es importante. Los nuevos conocimientos científicos sobre utilización de tecnología, muchas cosas no han cambiado, seguimos usando formulaciones de 1820 y funcionan, no necesitamos cambiarlas. Lo único que tenemos que hacer es utilizar esos conceptos para nuestra nueva mentalidad, ¿no? Y finalmente, terminamos con una idea que se llama rompiendo barreras y enfrentando desafíos. Ustedes conocen la historia de Galileo Galilei, fue uno de los ingenieros más importantes en la historia del mundo. Y bueno, él fue el que postuló la teoría de que todos los planetas giran alrededor del Sol. Muy bien. Pero hay otro personaje que me gusta cuando hablamos de este tema de los cambios. Miguel de Cervera en 1550, hablemos más o menos a la llegada de los españoles por aquí, encontró y defendió la teoría de la circulación de la sangre, ¿no? El tipo dijo, no, la sangre circula en el cuerpo humano, venas, arterias, etcétera, etcétera. Y le dijeron, no vas a hacer eso y te vamos a llevar a la hoguera. La Inquisición lo llevó a la hoguera y le dijo, ya, te quemamos.
Pero el tipo no fue como el Galileo que dijo, no, me voy a retractar, etcétera, etcétera, sino que él se mantuvo y dijo, no, aquí esta cosa es así. ¿Qué fue? Miren su sentencia de muerte. Dice, te condenamos, Miguel de Servet, a que te aten y te sujeten a una estaca y te quemen vivo hasta que tu cuerpo quede reducido a cenizas. ¿No ve? Y así termines tus días para que te quedes como ejemplo para otros que quieran cometer lo mismo. O sea, no solamente era en esos tiempos poder quitar a la gente que podía ser innovativa y creativa, sino te vamos a quemar y tus cenizas las vamos a botar al baño, digamos, ¿no? Para que nunca más a alguien se le ocurra ir en contra. Es un mensaje fuerte, porque es el momento en el cual nosotros tenemos que cambiar. Estos conceptos de gestión integrada del agua, ciudades inteligentes, son acciones que ya no deben ser pequeñas, tienen que ser grandes. Y estas grandes acciones tienen que estar incorporadas en los proyectos que ustedes van a realizar, en los proyectos que estamos realizando. Y de alguna forma tenemos que resolver los problemas. Caso contrario, estos señores que empezaron a cambiar las cosas en el mundo, murieron en vano. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Agradecemos el ingeniero Julio Rodríguez por su exposición y pasaremos con la ronda de preguntas. Dos preguntas, por favor. ¿Quién quisiera iniciar? Levante su mano. La pregunta que tengo es si es que se pueden integrar sistemas de recolección de aguas pluviales para mejorar la autosuficiencia hídrica en zonas urbanas. Quisiera saber si es que se podría hacer. Es posible, ¿no? Es posible. Obviamente todos estos sistemas involucran la incorporación de mayor infraestructura. Un sistema, vamos a entrar primero en un proyecto de un edificio. Un proyecto de un edificio basado en un sistema de abastecimiento de agua de la red pública y descarga sus aguas residuales a la red pública igual. Tiene un costo. Cuando incorpora sistemas de reutilización, ese costo de alguna forma llega incluso a multiplicarse por 50% más, es decir, 1,5 veces más en el costo financiero. Ese 1,5 veces es dinero, y a veces los empresarios y toda la gente no le gusta gastar eso, pese a que en el costo total del edificio, el costo de la infraestructura sanitaria es más o menos entre el 20-25% no más. Entonces, en el costo global no es algo significativo. Pero en el contexto de la suma global viene a ser algo importante en el tema de lo que es la reutilización del agua. En el tema pluvial es posible incorporar esos sistemas en las ciudades. Están los tanques urbanos o las lagunas urbanas que te permiten ocupar el agua que estás recolectando en el sistema pluvial y poder reutilizarla, especialmente en lo que es la recuperación de las áreas verdes o el mantenimiento de las áreas verdes. También sirve para la recarga de los acuíferos, es decir, lagunas urbanas que te permiten infiltrar para poder recargar los acuíferos y poder utilizarlos en fuentes. ¿Cuál es el problema? Es que necesitamos espacios para las lagunas urbanas, que a veces ya las ciudades están de alguna forma consolidadas, pero pese a ello hay otras tecnologías que vienen a ser las tecnologías SUDS, que hablan de pavimentos permeables, que hablan de áreas de parqueo, que pueden acumular el agua. Simplemente tenemos que realizar un balance hídrico bastante más racional y poder utilizarlo como una premisa de decir, primero usaremos el agua reciclada y después usaremos el agua limpia cuando nos haga falta. Por ejemplo, estuvimos hablando de un tema mucho más local, digamos, en un barrio aquí en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad la napa freática está a 3 metros de profundidad, más o menos, 3,2. Muchos sótanos de muchos edificios en el centro de la ciudad tienen un problema de napa freática. ¿Qué hacen? Hacen un bombeo y esa agua que la recuperan la bombean a la calle, a la cuneta, y de la cuneta se va al río, ¿cierto? ¿Qué pasaría si esos conglomerados de edificios pudieran mantener con esas aguas los sistemas de lavado de las aceras, por ejemplo, los sistemas del mantenimiento de sus áreas verdes, de la zona, del barrio, de la OTB, para dejar de utilizar, por ejemplo, el agua que viene de CEMAPA, que es agua potable que tiene un costo? ¿Significaría invertir en más infraestructura? Sí, pero a la larga, traer agua potable desde una fuente muy lejana
y poder potabilizarla, poder entregarla y botarla, tiene un costo mayor. ¿Qué nos hace falta? Simplemente justificar a través de un costo económico y no financiero estas soluciones, pero es posible. Tenemos una dificultad, la hidrología, es decir, no nos llueve todo el año, ¿no ve? Nuestras curvas de variación estacional son altas en las épocas de lluvia y muy bajas, casi imperceptibles en las épocas de sequía, pero son volúmenes de agua que podemos utilizar por lo menos en un tercio del año y poder reducir el consumo del agua. Es posible realizar. ¿Sí? Buenos días, señor. Bueno, considerando que todos quisiéramos una ciudad inteligente, bueno, el principal problema que veo en Cochabamba es el Rocha. Realmente quiero escuchar su recomendación al respecto cómo podemos revertir estas aguas heridas que viene llevando el río Rocha, que tiene un olor, ¿no? Sí, el río Rocha es un problema, se ha convertido en un problema. Si tenemos 5 minutos, les puedo contar una idea. El río Rocha es un río que no es un cauce natural, ¿no? Fue alterado en 1570 más o menos por un capitán, el capitán de la Rocha, que necesitaba regar sus terrenos que tenían aquí por la Maica. Entonces alteró el régimen y al final, con el crecimiento de la ciudad, ese espacio se convirtió en el río Rocha, en el río de Rocha. Todo el tiempo llegaba con inundaciones. O sea, las historias cuentan de que hasta 1800, 1900, todos los días venían las inundaciones y la gente de la ciudad iba a componer porque el lecho del cauce, porque estaba en desequilibrio energético, se había vuelto de un ancho de 80, 90, hasta 100 metros de ancho en todo el sector de la canalización. Entonces, el ingeniero Julio Canaut, que fue uno de los primeros ingenieros civiles en Bolivia y que fue uno de los fundadores de la Sociedad de Ingenieros, propuso un sistema de control del agua en el río Rocha. Entonces, no sé si ustedes conocen, hay un túnel que descarga aguas en el Abra. No, en el Country Club. ¿No? En el Country Club hay un túnel. Ese túnel tiene 100 y tantos años de edad. Lo han construido precisamente a raíz de ese proyecto. Y al final del túnel hay un vertedero de excedencias de control. Entonces, todo el agua que llega del Valle de Sacaba se desvía a través de ese túnel y solo deja pasar un caudal controlado hacia la canalización del río Rocha. Solo así pudieron controlar las inundaciones y pudieron absorber el espacio urbano para reducir el espacio del canal del río Rocha a los 40 metros que tiene actual. Pero el agua excedente entraba a la laguna Alalay y la laguna Alalay actuaba como embalse de regulación. Regulaba el embalse de regulación y sus excedencias se botaban a su vez a otro túnel en el 6 de agosto y de allá llegan directamente a Tamborada y se van. ¿No ve? Ese, fíjate que es un sistema integrado de control del agua, ¿no ve? Que no involucra simplemente una sola acción, involucra a toda la ciudad. ¿Qué es lo que sucede ahora? La urbanización en el Valle de Sacaba ha reducido todas las fuentes de agua limpia, las vertientes y todo ello que hacían a toda la ladera, y ya no están incorporando agua limpia. ¿Qué viene de nosotros del lado de Sacaba? Todas las aguas tratadas, entre comillas, de los 2 sistemas de tratamiento que tiene Sacaba. Yo primero obligaría a que ese tratamiento, si es que va a ser botado, porque ellos también tienen un problema que podrían reutilizar esas aguas para todo el sector del Abra, todo el sector que tienen ahí completamente sin agua, podrían reutilizar esa agua sin botar una sola gota al río Rocha. Nosotros podríamos reincorporar este sistema, reconstruir y ocupar nuevamente el espacio de otra forma, como una especie de un parque urbano orientado a nuestra ciudad moderna, a nuestros siguientes años, no solamente como un alcantarilla. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? El sistema de tratamiento de agua de Sacaba tiene que reducir sus emisiones. No son plantas que están logrando cumplir las decisiones que nosotros necesitamos aquí. Por otro lado, el río Rocha tiene que reducir su espacio y darnos espacio de áreas verdes para lo que necesitamos en la ciudad. ¿No? Nuestra ciudad necesita áreas verdes, nuestra ciudad necesita áreas de esparcimiento, porque así es el crecimiento de las ciudades. Y reincorporar ese sistema. Podríamos incluso conectar ese sistema de aguas en las lluvias
y poder conducirlos debajo de la ciclovía hasta la laguna Coña-Coña y ahí recuperar otro sistema de recarga de agua. Y de esa forma hacer el sistema integral de la ciudad. Entonces, todos los sistemas de la NAPA que nos vienen problemas, quizás se podría incorporar. Eso significa bombeos, eso significa consumo de energía, eso significa varias cosas, ¿no ve? Pero no tenemos nosotros ahorita la oportunidad de poder mejorar estos sistemas si no es así. Y vamos a seguir siendo alcantarillas. Los sistemas de agua de Sacaba tienen que ser reutilizadas en su propio lugar. Así vamos a evitar el ingreso de agua contaminada al río, que es la principal fuente de contaminación. ¿No ve? Entonces, se puede cambiar. ¿Sí? Gracias.